Continuando con lo que os estaba diciendo en el primer vídeo, en el final del primer vídeo, pues fijaros, llega Primo de Rivera, el desastre de Anual, digamos que esa investigación lo precipitó todo, era una investigación en torno al ejército y en ver quién había sido el culpable de lo que había pasado allí. Ten en cuenta que 12.000 personas que murieron, 10-12.000 personas, pues fue algo tremendo. Entonces, pues el ejército, para protegerse, digamos, pues toma el poder y como os digo, pues se le da cierre a ese expediente Picasso, a esa investigación, se suspende la Constitución, disolución de Cortes, ya no hay parlamentarios, no hay nada, se prohíben los partidos políticos y los sindicatos, todo se prohíbe. Y lo que os decía también en el anterior vídeo es que en 1925, con una serie de acciones, entre ellas el desembarco de Alucemas, que las lleva a cabo, lo dirige todo Primo de Rivera, pues se acaba con la guerra de Marruecos, ¿vale? La dictadura, pues, se mantuvo hasta 1930 y hay que decir que aquí el contexto internacional económico ayudó a que estos años fueran buenos. ¿Por qué? Pues porque estamos en 1923, que empieza Primo de Rivera en el gobierno, o con su dictadura, pues son años, los felices años 20. Y España pues se va a aprovechar de esos años 20, de ese dinero que fluye en Europa, en la economía que vuelve a moverse. Acordaros que todo es progreso, vienen los préstamos de Estados Unidos a los países que habían estado en guerra, inversiones, etcétera. Así que a partir de este momento, pues aprovechando que la economía va bastante bien, el gobierno aprovechó para hacer obras públicas, para desarrollar la industria, los polos químicos, hacer pantanos, carreteras. Y a partir de 1927, pues va a haber un sector de la población, sobre todo intelectuales, estudiantes, gente obrera, grupos nacionalistas, que todos ellos, acordaros, están prohibidos, no hay partidos políticos ni sindicatos. Pues esta oposición lo que va a hacer es criticar cada vez más a Primo de Rivera. ¿Qué ocurre? Pues que en 1929 acordaron, crack del 29 en Nueva York, crisis del 29, toda la economía mundial se hunde y aquí España pues también se hunde. Así que en ese momento Primo de Rivera no sabe manejar la situación, se retira. Deciros que Primo de Rivera, el golpe de Estado que da, perdón por volver atrás, lo da con el consentimiento del rey, ¿vale? El rey consiente que Primo de Rivera tome las riendas. Pues bien, Primo de Rivera dimite en enero del 30, Alfonso XIII admite esa dimisión, manda a formar un nuevo gobierno, será lo que se llame la dicta blanca del general Berenguer, la dicta blanda, perdón, y no lo tenéis aquí, pero para que lo sepáis, y ya en ese momento el régimen estaba muerto, ¿vale? Estaba muerto. Del 30 al 31, todos los intentos por resucitar al régimen de la Restauración van cayendo en picado. Hay muchos políticos republicanos, socialistas, catalanes, incluso algunos monárquicos, fijaros, incluso algunos monárquicos que van a firmar en agosto, en 1930, el famoso Pacto de San Sebastián. Y ese pacto, pues lo que decía, que todos ellos irían juntos a unas elecciones y que el objetivo era instaurar una república, ¿vale? Vemos ahora algunas imágenes. Aquí tenéis el reinado de Alfonso XII, de 1902 al 31, sistema de la Restauración, fijaros, pues crisis de los partidos dinásticos, crisis de 1905 con lo de Marruecos, que comienza ahí, Semana Trágica de Barcelona, somos neutrales en la guerra, la crisis de 1917, que os acabo de comentar, el desastre de Anual. Anual era una ciudad que estaba cerca de Ceuta o Melilla, y entonces por eso se le llama a esto el desastre de Anual, ¿vale? Porque es una ciudad que estaba dentro de nuestro protectorado marroquí. La dictadura de Primo de Rivera, que ya os digo va a durar del 23 al 30, felices años 20, se le llama o dictadura o directorio militar, ¿vale? Director de dirigir. Se acaba con la guerra de Marruecos, es lo más importante de este periodo. Solo va a haber un partido único, la Unión Patriótica, porque no se permitían el resto de partidos, y es un periodo de recuperación económica, pero gracias al contexto internacional. Después tenemos aquí del 30 al 31 la dicta blanda de Berenguer, dicta blanda porque ya era un régimen político que
estaba muerto y no había mano dura. Ese pacto de San Sebastián que se firma y bueno, terminamos ya con esto. Aquí tenéis algunos de los protagonistas, ¿vale? Aquí tenéis a Alfonso XIII, no son buenas las fotos. Tenéis aquí a Antonio Maura, del Partido Conservador, y a José Canalejas, que también será asesinado por un anarquista. Fijaros, igual que matan a Cánovas, también será asesinado en plena calle. Entonces tenemos aquí dos asesinatos de dos presidentes del gobierno españoles, ¿vale? Llegaron a ser los dos presidentes del gobierno. La semana trágica, bueno, pues ya lo que hemos visto es que la semana trágica de Barcelona se sucede en 1909 porque por culpa del reclutamiento de tropas que tenían que ir a la guerra de Marruecos, ¿no? Entonces hay bastantes derrotas, por ejemplo aquí hay otra, la del Barranco del Lobo, que tampoco he hablado, y los rifeños, la gente de las tribus que vivían en la zona del Rif, allí en Marruecos, con Abdelkrim a la cabeza, pues nos van a traer por el camino de la amargura, ¿no? Y va a haber muchas derrotas en ese protectorado que teníamos en Marruecos. Crisis militar de 1917. Ya hemos visto que en 1917 pasó de todo, ¿no? Tuvimos una huelga general de los partidos políticos y los sindicatos que estaban, digamos, prohibidos. Hay descontento en el ejército por esas llamadas juntas de defensa que también se hacen y lo que he comentado antes, ¿no? La manera de ascender que había en el ejército, de coger un alto cargo, descontento de los burgueses catalanes que piden que se convoquen cortes, que haya elecciones, y la Primera Guerra Mundial pues va a ser lo más importante porque supone la subida de precios y el descontento de la población, ¿vale? Más cosillas. Aquí tenéis todo lo que va a pasar entre el 19 y el 23, cómo el conflicto social va en aumento, huelgas obreras, atentados en las calles, pistoleros, y el gobierno pues reprime todo esto con grupos armados, con lo que serían los antidisturbios, ¿no? Muchas detenciones, muchos palos en la calle y tremendo. La dictadura de Primo de Rivera, aquí la tenéis también, la dictadura de Primo de Rivera, de 1923 a 1930, y aquí tenéis un esquema bastante completo. Aquí tenéis las fases que tiene, del 23 al 25 con ese directorio militar, y después directorio civil quiere decir que entran civiles también a apoyar en el gobierno a Primo, ¿vale? ¿Cuáles fueron las causas? Pues la crisis del sistema político de la restauración, ya los hemos visto antes. También el contexto internacional, esas crisis que se estaban desarrollando por la Primera Guerra Mundial, la huelga de 1917, los problemas coloniales, los conflictos sociales, todo eso es lo que hace que Primo de Rivera pues dé un golpe de Estado y Alfonso XIII pues le admita el gobierno y comience la dictadura. ¿Cómo acaba la dictadura? Pues con la dimisión de Primo de Rivera, con el comienzo de Berenguer y finalmente va a haber unas elecciones, las veremos ya en el punto número 2 del tema, en las que, como veremos, pues se inicia la Segunda República Española, ¿vale? Vale. Seguimos un poquito adelante. Aquí tenéis un mapa de lo que fue el desastre de Anual. Estos son los combatientes de Marruecos. Y aquí tenéis pues las posesiones que ocupaban los rifeños, todas las que tenéis en verde. Aquí tenéis las posesiones donde se prolongó la mayor parte de la defensa, todo lo que está en rojo. Las líneas de avance de los rifeños, que era todo lo azul. Y las líneas de retirada españolas, ¿no? que son las rojas. Fijaros que al final es que nos tenían rodeados, ¿no? Porque nos estaban haciendo aquí un movimiento en pinza y era muy difícil salir de ahí que se produjera pues este desastre y esta pérdida tan tremenda con entre 10 y 12.000 personas que murieron allí. Aquí tenéis noticias del general Primo de Rivera, con otros generales se levanta contra el gobierno y veis cómo lo publicaban los periódicos. El Norte de Castilla era un periódico de Valladolid. Aquí tenéis a Primo de Rivera despachando con el rey. Estaban tratando asuntos de Estado. Despachar se llama porque tratan esos asuntos en el despacho. Y ya aquí empezaríamos con el segundo punto, que lo dejamos para el próximo vídeo.